Hola, buenos días a todos. Este vídeo lleva el título Reflexión en tiempo real. He puesto esta imagen estática, pues porque no quiero darle rimbombancia a mi imagen personal, porque lo importante no es mi imagen, no es mi persona, naturalmente. Permítanme que me presente a todos, una vez más. Shalom, en principio, para todas las personas que vayan a escuchar este vídeo. Mi nombre, bueno, pues ya muchos lo conocéis, pero me presentaré de nuevo. Soy Valentín Núñez Rivero, vivo en la Comunidad Valenciana, nacido y criado en Badajoz, Comunidad de Extremadura. Supongo que los que vivimos en España sabemos de qué estoy hablando, a nivel geográfico. Bien, pues por las redes sociales muchos saben de mi persona, pero escasamente unos pocos, bien pocos, diría yo, se han entrevistado conmigo personalmente. Y de esos bien pocos, quizás a lo sumo, uno o dos, como máximo, saben cómo soy, cómo pienso, creo, pero les comparto de mi sentir, de mi creer y de mi esperanza y de mis anhelos. Primordialmente espirituales. En mi escala de valores, tanto morales como del espíritu humano que habita en cada uno de nosotros, así, tal como suena. El Internet, las redes sociales, las webs, los blogs, si se saben utilizar para un buen fin, se pueden reportar pingüis beneficios, tanto personales como sociales, y también, por supuesto, espirituales. Yo, personalmente, utilizo estas herramientas como instrumentos de formación de mi carácter y que voy desarrollando y definiendo, pues, mi ideología conforme se van produciendo en mi vida, pues, cambios de paradigma y filosofías de la vida en aras y en pro y en defensa, pues, de los valores humanos, morales y espirituales. Vuelvo a reiterar, pues en tiempo real me presento como un siervo o esclavo de la verdad y de la justicia y de la misericordia del Dios todopoderoso, soberano y eterno. Bien, proclamo mi fe, creencia y devoción piadosa al único y verdadero Dios. Y mi fe, creencia y devoción al Señor, Adón, Yeshua, Mashiach, mejor conocido y mal nombrado como Jesucristo en los círculos tradicionales del cristianismo constantiniano y romano. Estamos en tiempo real cuando escribí esto, de madrugada, pues lo escribí el día 6 de septiembre del 2014, en la madrugada de este día, aproximadamente sobre las 12:30 o las 00:35 AM de la madrugada. Vuelvo a repetir que estamos en tiempo real, de madrugada, aunque ahora cuando estoy grabando este vídeo son las 3:30 de la tarde del día 8 del mismo mes y del mismo año, de septiembre de 2014. Escribiendo esta reflexión, como siempre he venido haciendo,
de mis anteriores presentaciones en mi canal de YouTube, de mis aportes personales, procurando siempre, naturalmente, no robar sus ideas a nadie, o hacer plagio de la autoría de otros, de sus trabajos. Eso sí, al leerles o escucharles, pues he ido aprendiendo de ellos, y dejando a un lado la paja y quedándome en mi regazo sus buenos aportes y consideraciones, pues naturalmente para un bien personal y por extensión un bien común para cada uno de nosotros. Voy a contar algo de mi vida. Pues desde la niñez mi vida se ha ido desarrollando, formando y adquiriendo experiencias, naturalmente como cualquier otra persona que me esté escuchando. Todos y sin excluir a nadie. Y naturalmente englobando a todos y cada uno de ellos, aquellos que han ido pasando por mi vida han aportado a mi historia cosas, conocimiento, pues además de sus experiencias personales, positivas o negativas. Doy gracias a Elohim, al Dios eterno, por todo y por todos, ya que todo lo experimentado siempre ocurre para bien de nuestras vidas, como decía el apóstol Saúl en el capítulo 8 del libro de los Romanos, que todo obra para bien de los que aman al Señor, al Dios Todopoderoso. Bien, pues yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo. Bueno, eso lo doy por sentado. Discrepen o me acusen. Me insulten, como algunos han hecho ya por los medios de comunicación, o digan cualquier cosa contraria al sentido común o al recto razonar. Bueno, nunca llueve a gusto de todos, dice el adagio, porque las relaciones interpersonales muchas veces son hirientes y violentas, pues nadie está libre de estas incertidumbres y de persecuciones también, de la índole que sean, porque en realidad somos especialistas en el noble arte de ser arbitrarios, poco condescendientes con el que discrepa con nosotros y demasiado inquisidores y oportunistas en el campo social de la hipocresía y las malas artes civilinas. Advierto a todos, no voy a hacer con mi reflexión ningún tipo de apología, no, o hacer presión sobre nadie, no, obligar a nadie a que crea, no, piense o acepte mi presentación, no. Es tan solo un compartir en clave de respeto y de sincera amistad hacia cada uno de todos vosotros, los que en este caso me estáis escuchando. Amigos, no es un juego, tampoco un juicio o una competición, donde hay perdedores o ganadores. Somos todos medidos por el mismo listón de la tolerancia y, aunque haya diferencias del tipo que sean, pues deberían de servir para ennoblecer y embellecernos con nuestro aporte personal a cada uno de nosotros. Nadie es más que nadie y nadie es mejor que nadie. Y como dije al principio, todo obra para bien, y como hombre de fe que soy y de la religión del espíritu de Elohim, igualmente les comparto algunos pasajes del texto apostólico o del Taná, la Torá de Yahweh, el Dios Todopoderoso, el Antiguo Testamento, mal nombrado así de esta forma. Como estamos en tiempo real, vuelvo a repetir, y no se trata, amigos, de censurar o desprestigiar a nadie, eso sí, pues cada uno debe ejercitar el libre albedrío y decir lo que piensa y cree,
sin esperar convencer a nadie. Eso sí, hay que tener un buen juicio y examinar todo, y que nadie debe ni puede negarse al escrutinio de todos. Debemos dejarnos escrutar por los demás. Primera de Corintios 15:58 nos dice así: así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Adón siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Adón, Yeshua Mashiach, y de nuestro Padre Celestial, Abacados, nuestros trabajos no son en vano. ¿Qué les parece? La sangre te hace pariente, es como una especie de búnker, te hace ser sectario, pero la lealtad te hace familia. Nos expandimos en libertad y en respeto. Cada uno de nosotros ha venido a formar parte de un pequeño núcleo dentro de un vínculo de parentela que hemos llamado erróneamente familia, hogar, hermanos consanguíneos. No me entiendan mal, por favor, los que me estáis escuchando, cuando me expreso en estos términos. Hay que profundizar en el asunto. Es una especie de búnker que nos identifica como diferentes a otros, que nos protege del exterior y de sus circunstancias circundantes, y que peligros infundados en nuestra mente, pues, nos pertrechan en ese búnker y nos ponen en guardia, y con una actitud de autodefensa violenta la mayoría de las ocasiones. Realmente será de necios pensar lo contrario, porque las estadísticas no mienten. Yo lo llamo no familia, sino sectarismo de la más crasa arbitrariedad, ¿sí?, compuesta de arterias y venas consanguíneas que se niegan a transfundir sus dones, capacidades y talentos hacia los demás. Por eso mueren en el búnker parental, sin posible filiación y adopción genética, por falta de esa lealtad que puedan formarse realmente esa gran familia de verdaderos hijos, en una gran hermandad internacional que alcance un cosmos, más allá de cualquier pensamiento humano, ilimitado por causa de nuestros egoísmos terrenos y a veces hasta cadavéricos. Reflexión en tiempo real, amigos. Cuando hemos alcanzado cual minúsculo conocimiento de algo, nos creemos y nos adueñamos de esa miseria. Nos hacemos propietarios, etiquetamos la patente y nos creemos dueños de ese microcosmos personal y pensamos en un tipo de inmunidad que debemos defender a capa y espada como si fuera el absoluto, el todo, y que nosotros somos los portadores, adalíes, nos autoproclamamos infabilis supremus de la verdad, y queremos darla, esta verdad, a cuentagotas a los profanos desde nuestro búnker. Recuerde, ¿qué nos dice Primera de Pedro 4:10? Recuerden el búnker, no lo olviden. Primera de Pedro 4:10 nos dice así: cada uno según el don que recibió, porque todos hemos recibido un don, debemos ministrarlo a los otros como buenos administradores de esa multiforme gracia de Elohim, el único y verdadero Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Esos dones y talentos y capacidades, que no las debemos de guardar en el búnker, tenemos que transfundirlas. Por eso les recuerdo que la sangre te hace pariente,
pero la lealtad te hace familia, expansionar en libertad y en respeto hacia los demás. Discernimiento, expansión, colaboración en unidad. Muchos, unidad, libertad, creatividad, buscando la gloria de Abacados. Y si tenemos falta de sabiduría, como le dice el hermano Jacob, o Santiago, capítulo 1, versículo 5, que si alguno de nosotros carece de sabiduría, se la pida a Elohim, de la cual da a todos generosamente, sin medida, sin reproche, o sea, que no reprochemos, que no dudemos de ese maravilloso don que podemos recibir, que es la sabiduría de lo alto, pues para expandir la verdad de Dios. ¿Sí? Y les será dado, pero que no dude. Les invito a que tomen ustedes buena nota de Isaías 11:2 y Proverbios 2:6 para su consideración personal. Pero por creernos inmunes por esas migajas de conocimiento que hemos alcanzado, nos atrincheramos en el búnker, vuelvo a repetir, esperando ser atacados en nuestra propia imaginación por infundados razonamientos, sufrimos trastornos y nuestra conciencia nos engañan porque nuestra mente obtusa divaga por esos vericuetos oscuros, esas fantasías, ¿no? Trazando caminos divergentes en vez de buscar la unidad del espíritu. Porque ir por libre es hedonismo y es separación. El apóstol Saúl nos escribe en el libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 17, versículos 26 y 27, lo que yo les voy a leer. Que de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tienen ustedes que buscar la sabiduría de Dios para comprender estos pasajes de la Escritura. Tienen ustedes el libre albedrío para ejercitarlo sin ningún tipo de coerción. Y el versículo 27 nos dice, para que busquen a Dios, Elohim, por si tal vez, palpando, puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Tomen nota de Romanos 5:12 para que ustedes lo lean, que habla de un primer Adán y habla de un segundo Adán, del Espíritu que nos da vida, que es Yeshua HaMashiach, el emisario del único y verdadero Dios. Recapitulemos hasta aquí. Amigos, tenemos que reconocer que se nos ha dado todo recurso y gobernación del medio. Elaboración, semilla, siembra, cuidado, recogida, producción, trueque, cambio, donación, colaboración, empatía, defensa, bien común y satisfacción, agradecimiento, reconocimiento y ofrenda de olor grato hacia la fuente de todo bien, Eloá Sebaot, Dios de los ejércitos. Todos tenemos derechos y obligaciones, pero anteponemos los términos, exigimos derechos e imponemos obligaciones a los demás. Esta es la dicotomía, amo-siervo. Eso es una especie de despotismo, dicotomía, dictatorial. ¿Qué quiere decir dicotomía? Quiere decir que dividimos en dos partes un bien común, unos son siervos y otros son amos, y esto no debe de ser así, que se divide en dos. Ya sabemos lo que significa déspota, abusar del poder delegado. Y no voy a entrar aquí ahora en materia, simplemente lo hago como un punto de reflexión.
para que no caigamos en semejante desatino. Porque en esta dicotomía amo-siervo entramos en el plano de la dictadura, de los poderes de facto. Porque con la dictadura tratamos de imponer en las mentes de otros esta dicotomía y este despotismo desmedido y narcisista, echando mano de un poder de facto violento y manipulador, sí, y a veces hasta nos rodeamos de sátrapas, esbirros, guardaespaldas, que sean verdaderamente estos esbirros y estos guardaespaldas manipulables, y a ser posible que sean necios, que no tengan criterio propio, que no tengan libre raciocinio para poderlos manipular también a ellos, ni sentido común, de mentes corruptas, sin entendimiento sano y moral equilibrado. No debemos caer en semejante desatino, amigos. En este tipo de asuntos, las personas dominantes y dominadas, abstraídas en el espíritu de la mentira, viven, piensan y sienten que su creencia no sufre del endémico estado psicológico enfermizo de trastornos cognitivos. Tratar de reconciliar dos ideas irreconciliables. Unir dos ideas contrarias, reconciliarlas, que es una cuestión imposible de vinculación. Por eso no se puede servir a dos señores. La divergencia de las cosas nunca pueden converger en un punto dado y fusionarse. Es verdaderamente una locura, es una especie de psicopatología de la humanidad doliente. No hay conjunción posible en este asunto, porque amor es versus odiar, verdad es versus mentira, bondad es versus injusticia, etcétera, 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 etcétera. La lista sería interminable. Dictador, dictadura, gobierno, política, subyugación del poder de facto, perros, esbirros y dominados. Así está constituido el sistema humano. Es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una sola persona o a veces en un grupo u organización y reprime los derechos y valores humanos y las libertades individuales. Son sistemas de gobierno y de poder de facto, político, social, económico y lo peor de todo, que también es religioso. Todo se mezcla en esa dicotomía y despotismo esclavizando a los muchos. En la casa del Padre no existe este tipo de gobierno. Las democracias son dictaduras de segundo orden, dentro todas ellas del marco de políticas que se respetan unas a otras, por intereses creados naturalmente, pero cuyo trasfondo e intención civilina es conseguir el máximo poder y control sobre los demás, dejándoles ciertas libertades al amparo de promesas, pero que son sin cumplimiento a corto o a largo plazo. Las estadísticas no mienten, amigo. Y, por desgracia, España, en el país donde yo vivo, es verdaderamente un claro referente de esta dicotomía camuflada. En todo este tipo de cosas, realmente, en este búnker, no existe en esto verdaderamente la equidad y la ecuanimidad social. Es imparcialidad de juicio, igualdad y constancia de ánimo no se busca realmente. ¿De qué nos sirve la reflexión razonada cuando en verdad hemos utilizado correctamente el raciocinio y aplicado el sentido común a todas las cosas? Pienso y creo que de mucho. En primera persona para evitarme males mayores y en segundo plano y en general para percibir y aplicar
las nociones en el medio ambiente y en favor de la sociedad en general. Porque obras son amores y no buenas razones. Por eso, amigos, no limitemos el bien común a nuestro búnker personal de ostracismo miserable e insolidario. Elohim, el Dios Todopoderoso, ama de tal manera a todos y no hace acepción de personas. Por lo tanto, no seamos de mente y de cabeza hueca. Hemos de extender las cuerdas de nuestras tiendas, dejar de ser raquíticos o unos enanos mentales y de corta visión del espíritu del amor y discernimientos sin obstáculos o piedra de tropiezos en otros o en cualquiera de nosotros mismos. Hay que ser sal y luz de Silo. Silo, Génesis 49:10, el prometido Redentor de Israel y de las naciones. Ya vino y volverá, amigos. Por eso tenemos que aplicarnos y reflexionar y practicar cada día lo que nos dice Saúl en Filipenses 4, del 8 al 9. Porque realmente Silo significa paz, paciencia, tranquilidad, solidaridad, empatía, de espíritu benefactor y completamente sinceros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tomen nota de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8. Y el versículo 9 nos dice: porque lo que aprendisteis de Pablo y recibisteis de los apóstoles y oísteis de sus propios labios y visteis en mí, esto hacer, y el Elohim de paz, de Silo, Yeshua y el Padre estará con vosotros. El sistema, la sociedad humana, los intereses creados, los partidismos y el espíritu de egolatría, dando culto a la personalidad y a un narcisismo extremo, ciega la razón humana, no viendo más allá de nuestras narices. Por eso se nos viene a la mente: comamos y bebamos, que mañana moriremos, decía el apóstol Saúl a las naciones. Englobando todo en nuestros universos prefabricados y materialistas, nuestros búnkers, recuerden. O como decía con total fatuidad la esposa del justo Job: maldice a Dios y muérete. Pregonamos como esta mujer. No debemos caer en semejante desastre mental y de una falsa espiritualidad de mercadeo. Del eterno es toda la tierra y su plenitud. ¿Y qué le dice la divina palabra al hombre Adán? Léanlo ustedes mismos en Génesis 2:15 y Génesis, o Bereshí 1:27 y 28. Amigos míos que me escucháis, todos estamos invitados a salir de nuestros búnker, vuelvo a repetir, dejar el sedentarismo cómodo, esa vida de anacoreta contemplativo y el exceso de ostracismo cómodo y de falsa espiritualidad y de un tipo de beneficencia burócrata, elitista, sectaria y aburguesada de formas externas de culto, sin haber habido verdaderamente una revolución del espíritu y un cambio del carácter de la persona. Tomó pues Yahweh a Elohim al Adán y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardare. Bereshí 2:15. Elohim toma la iniciativa siempre. Nos impulsa, nos obliga
nos ordena movernos hacia adelante. Haz Elohim, Dios. Hasta ahora trabaja, decía Yeshua Mesías en el Evangelio. Él también trabaja. No necesitamos ninguna norma escrita sobre este asunto, amigo. Es una orden directa a nuestra mente humana y espiritual. Esa toma de conciencia personal, una responsabilidad individual a cada uno de nosotros, el hombre Adán. Aquí, amigos, no existe ningún sistema organizado de ningún tipo de fe o de religión sistematizada y manipuladora. Eso vino después por causa del pecado, de desobediencia, y es necesaria para el equilibrio y ordenamiento y conformación del carácter del hombre descarriado del camino de Yahweh. El hombre Adán. Todos nosotros estamos puestos aquí, en el gran sistema humano, la tierra, el mundo, la sociedad humana, enclavado en los límites de nuestra habitación, como decía Pablo. Nuestra vida, nuestro yo personal, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, intenciones interiores, clarividentes o maléficas. Todo es un globo explosivo que si se pincha malintencionadamente puede, amigos, provocar una explosión demográfica destructiva. Y ese es el camino que llevamos como no cambiemos nuestro carácter. Anteriormente dije, obras son amores y no buenas razones. Porque la mayor parte del tiempo de nuestra vida lo pasamos filosofando de cualquier cosa, pero bien poco lo dedicamos a la experiencia personal. Si esto lo llevamos al campo de la espiritualidad y de la religión, ¿qué ocurre? Pues lo mismo. Hablamos demasiado, seguramente estaré hablando yo hoy demasiado, alguno dirá también, y hacemos bien poco, y nos envanecemos en nuestros propios razonamientos, en nuestras cátedras, en nuestras escuelas de religión y de espiritualidad. Incluso muchos tienen títulos académicos, yo no tengo ninguno, y licenciatura, tampoco tengo ninguna. Tampoco tengo ningún doctorado en divinidades, como muchos presumen por ahí en las religiones. Leamos un texto de los Hechos de los Apóstoles. Esto nos lleva a la pura frialdad, a la mente vanidosa y aberrada. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran Adán, hombres sin letras, como yo, sin títulos académicos, y del vulgo, se maravillaban estos sabios de Israel en aquel momento, cuando les reconocían que habían estado con Yeshua. Eso es lo que es verdaderamente la clave. Ahí está la clave, vuelvo a repetir, el meollo de todo el asunto del discurso presentado por vuestro siervo, Valentín Núñez Rivero, desde Valencia, España. Pero no me entiendan mal, no retuerzan mis palabras, no malinterpreten mi disertación. Vieron que utilizo cierta gramática, sí, sofisticada tal vez, pero obras son amores y no buenas razones, porque la sibilina demagogia y la actitud de politiqueo partidista y sectaria nada tiene que ver con la justicia, el amor y la misericordia divina. Decía Pablo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿A dónde iremos? Naturalmente a la fuente de toda la verdad. Ya estamos acabando, amigos. Un poquito de paciencia. Seguimos en esta reflexión en tiempo real. Génesis 2:15. La palabra dice que labremos y guardemos, que con el sudor de nuestra frente nos ganemos el pan, no seamos carga para nadie. Y guardar es vigilar, proteger y defender primordialmente la verdad del Eterno. Los recursos de la naturaleza, la vida propia y la del otro,
Tenemos que labrar y guardar también. Somos vigilantes de nuestros hermanos. Y no hagamos como Caín y Abel. En esta sociedad humana viciada de antagonismos, contraria y contradictoria, violenta, blasfema, idólatra y divergente, rota en sus vínculos personales, sociales y colectivamente, y apartada de la raíz de la rica savia del espíritu de vida de Yahweh, Ad Elohim, el único y verdadero Dios, y de Mesías Yeshua, que vino a unir los lazos rotos con el Padre, y mediante su expiación personal y bendita y dolorosa, reclama, por amor misericordioso, que ya dejemos las divergencias y busquemos en ese vínculo convergente con el Padre Eterno y Elohim Todopoderoso, único y verdadero, esa gran familia divina por la sangre filiadora, su lealtad al Padre, nos ha hecho hermanos e hijos de El Yon, Yahweh Sabaoth, el Dios eterno y altísimo. Esta es la ley eterna, el espíritu de vida en Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, punto, pero queda mucho trabajo por hacer. Obras son amores y no buenas razones. Tomen nota del apóstol Santiago 1:27, que dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y conservarse sin mancha de este mundo. Vivir una vida decorosa a la luz de la Torá de Yahweh. Nunca llegaré a entender, tampoco defenderé, y mucho menos aceptaré cualquier tipo de fanatismo, del tipo que sea, y sobre todo, mucho menos si es religioso, ya sea de parte del judaísmo, ya sea de parte del islam, ya sea de parte del cristianismo o de cualquier otra filosofía o cualquier otro tipo de religión. Yeshua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es el Padre el que nos llama, nos lleva a Yeshua, y Yeshua nos presenta al verdadero y único Dios del universo, Yahvé de los ejércitos. Que paséis todos buena tarde, bendición, un abrazo fraternal para todos, y toda raba y todo el shalom del Eterno para cada uno de vosotros. Vuestro amigo y siervo en Yeshua Masía, desde mi humilde cátedra, aquí en Valencia, España. Amén.